Vamos a hacer una pequeña intro antes de empezar a trabajar en este prototipo físico que habíamos acordado. Eh, Solo una pequeña revisada de cuáles son como puntos claves que es importante poner atención, ¿no? Que están como totalmente vinculados, y esta es otra cosa que también quiero mostrarles, solo para que no se les escape. A ver, voy a salir. Que está vinculado con el tema de los retos, ¿no es cierto? Creo que hubieron como algún par de confusiones sobre el tema de qué implica estos retos relacionados al trabajo de realidad virtual. Pues primero vamos acá, porque además yo les había resaltado. Según yo era como hiper claro, ¿no? Pero no siempre es así. Pero ustedes pueden aquí identificar como algunas cosas. No son todas. Hay muchos otros tipos de retos que además aparecen en distintos artículos, porque hay varias perspectivas, ¿no? Pero, por ejemplo, relacionados al campo de visión, existen retos, ¿no es cierto? Las señales de profundidad, a cuáles son los diferentes tipos de sentido que podemos utilizar, además de la visión y del oído, como parte de la propuesta, a los elementos narrativos, a las limitaciones cognitivas, eso en lo que corresponde a los humanos, ¿no es cierto? Pero también en los mundos virtuales, que es una cosa que nos vamos a concentrar un poco más, en entender cantidad de señales, fotogramas, ubicación de la cámara, mapeo. Estos son como unos retos particulares, ciertos sistemas de colaboración, avatares. No son todos, ahora vamos a ver otros tipos de retos que no están como tan... Era de ponerles también con amarillito. Más que retos, estos creo que son como condiciones específicas que tienen que ser analizadas. Pero antes, y creo que la mayoría de ejemplos vienen de este caso, de VidArt, que es una ciudad virtual que se diseña y esto tiene como un vínculo bien bonito con la clase que tuvimos el día de ayer, ¿cierto? Este es un escenario de realidad virtual que está creado para ayudar a personas que tienen autismo a cachar cómo, o diferentes tipos de niveles de autismo, a entender cómo manejarse dentro del mundo real. Entonces ellos son entrenados primero en formato de realidad virtual. En este caso con un recorrido súper básico, que va desde su casa, salen a la calle, toman el bus, se bajan en el supermercado, hacen las compras y después van de regreso a su casa, ¿no? Es una experiencia súper chévere que además desde que se creó ha tenido como muy buenos resultados. Creo que es importante y un poco las recomendaciones que hacen los investigadores y los docentes que han trabajado en VidArt es que es muy necesario tomar en cuenta estos elementos al momento de diseñar cualquier sistema de realidad virtual. Primero pensar en relación a los entornos, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de estos escenarios simbólicos, de estos escenarios simulados. Después pensar en cuál es la interfaz que se va a utilizar. Yo creo que en nuestro caso estamos como un poco limitados en ese sentido. La mayoría de personas que entren trabajarán a través de sus computadores o sus dispositivos móviles, ¿no? Y eso es como una condición también como súper importante que deben tomar en cuenta. Van a diseñar algo para que sea usado en monitor, en celular o en ambos, o porque son formatos totalmente distintos y también te dan como lecturas diferentes, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo para que principalmente sea usado en formato vertical, en formato horizontal y cómo llegamos a comunicar esa intención. Sin embargo, otra de las cosas que vamos a hacer nosotros es no sé si es la próxima o en 2 semanas, vamos a darnos un tiempito para intentar hacer nuestros propios visores do it yourself, para poder también como ver si qué tal nos va con eso.
Después pensemos en términos de usabilidad y ahí volvemos a esta idea de la eficacia, de la eficiencia y de la satisfacción. En términos de la eficacia, ¿cuál es el objetivo principal de nuestro sistema de realidad virtual? ¿Para qué lo estamos creando, no? Y ahí hay que alejarse tal vez un poco del concepto del modelado por el modelado, o de la narrativa por la narrativa, o de la interacción por la interacción, y vincularse nuevamente a estos principios que ustedes entienden en el sistema de planificación de proyectos, ¿no es cierto? Con el Pablito. ¿Cuál es el objetivo principal y cuáles son mis objetivos específicos para que esta cosa sea posible, ¿no? Y después, ¿cómo vuelvo más eficiente y más satisfactoria esta experiencia? Hablamos mucho de la percepción de la utilidad. En este caso creo que percepción de la utilidad es un concepto un poco más complicado. ¿Qué tan útil puede ser utilizar este sistema? Yo lo vincularía más con la lógica de percepción de disfrute, ¿no? Percepción de la satisfacción, que son como los dos factores que suelen estar relacionados. No lo tengo aquí. Hay un modelo que se llama el TAM, que es Technology Acceptance Model. Y en el TAM, no, y en el TAM, por lo general, se divide en dos elementos, que es percepción de qué tan fácil de usar es, y también percepción de la utilidad. Sin embargo, en los sistemas que no son necesariamente utilitarios, sino que están relacionados con la diversión, como los videojuegos, se incluye la percepción del disfrute, la percepción del enjoyment. Mm, en algún lado está, créanme. Cuando encuentre ya les voy a incluir ya les voy a incluir como los papers adecuados en la presentación, solo para que quede claro. Utilidad es un concepto súper importante, sin embargo, no es siempre lo que más se tiene que utilizar. Y hablamos también de la salud y de la seguridad, ¿cierto? Cómo se puede sentir cómodo el usuario en esta experiencia nueva, de la que la mayoría de las personas no están habituados, ¿no? Ustedes habían utilizado antes, ¿quién había utilizado antes algo parecido al Hubs? Antes de que entremos a ver el bloque FADA. Nadie, no creo, pues. La verdad, no. Y ustedes son como todos jóvenes, jóvenes que además están estudiando como carreras que tienen como vínculo directo con temas de tecnología, ¿no? Imagínense personas mayores de ustedes que además formen parte de otras áreas. Entonces no es algo tan común, por eso mismo necesitamos trabajar en que la experiencia sea lo más fácil de entender. Lo mismo, ¿no es cierto? Construir un ambiente es fácil, construir este ambiente virtual es sencillo. Lo importante es construir algo que sea usable, efectivo, útil. Entonces, puntos importantes a tomar en cuenta. El diseño del espacio, ¿cierto? El layout. Piensen que cuando nosotros construimos elementos bidimensionales, cuando hablamos del layout, piensen como otra vez en estos wireframes que hacíamos que se hace para la web, ¿no? O el wireframe que acaban de presentar para sus propuestas. Esto tiene como una lógica muy parecida, pero a través de vistas de plantas, ¿no es cierto? Tal vez como en un formato más arquitectónico. Estuve a punto de traer como un arquitecto para la clase para que nos dé como unos pequeños tips, pero no encontré como ningún arquitecto que me, que me convenza desde como el discurso en relación a lo que queríamos hacer, ¿no? Nos terminaba más bien como
no sé si la palabra es como castrando, como esta posibilidad de explorar desde los mundos, desde estos formatos como más, no sé, imaginativos, simbólicos, abstractos, irreales. Pero de todos modos, es importante construir esta estructura, porque de alguna forma va a tener que materializarse y esto va a tener como un vínculo de más como muy directo con el sistema de narrativa, que es algo que la próxima semana vamos como a reforzar un poquito más, la narrativa en relación al, más que la narrativa como los ritmos, ¿no es cierto?, vinculados a la pirámide de Freytag, que hablaba de la introducción, del clímax, del desenlace, vinculados a los potenciales recorridos y a las distintas maneras de solucionar esta protohistoria. Entonces, uno es el layout, cómo se ubica este espacio, ¿no? Cómo se construye, que finalmente eh, creo que es algo que ustedes ya vienen explorando. Después, hay una, sobre todo, ¿no es cierto? Si es que ustedes intentan como simular elementos de la realidad, hay un dilema que es cuán similar a la realidad tiene que ser esta cosa para que se entienda, ¿cierto? Porque cuántos objetos lo ponemos para que, no se, para que sea lo suficientemente comprensible, pero al mismo tiempo para que no se sobrecargue de información. Mucha información puede ser abrumador. Muy poca puede no darte las pistas suficientes para comprender de qué se trata. Al mismo tiempo, mientras más elementos incluyas, sí es más trabajo y al mismo tiempo puede ser como más pesado de correr y de ejecutar. Entonces hay que tener como un balance adecuado de cuántas cosas vamos a incluir y cómo vamos a intentar representarlo. En el caso de que no sean sistemas de objetos que tengan como una similaridad muy grande con referentes de la realidad, también tenemos que hacer nuestros cuestionamientos, ¿no es cierto? Lo que ya no hacemos es buscar necesariamente nuestro referente en fotografías y en imágenes reales, sino más bien en otros tipos de espacios, en otro tipo de espacios. El nivel de detalle es súper clave, ¿cierto? Si es que por un momento pensábamos cuántos objetos es importante tener, qué tanto detalle debe tener nuestra representación. Yo entiendo que ustedes ya han identificado estéticas y creo que todos además estamos trabajando con formatos que tengan bajas cantidades de polígonos, ¿no? Evidentemente no es que seamos como no es que seamos como súper expertos en modelado, ¿no es cierto? Pero ustedes han también como aprendido algunas técnicas que les permiten añadir más texturas. O también saben que si es que se clavan más trabajando en un objeto, pueden dotarlo de más detalle, ¿no? Pero ¿qué calidad de detalle necesita un auto para que se entienda que es un auto? Va a depender de qué es lo que estén creando, ¿no es cierto? Y cuáles son los objetivos también. Claro, estos autos en este caso se ven como polígonos muy simples, que además estéticamente no representan como ningún tipo de valor, sino eh, son más bien como figurativos, ¿no es cierto? La idea es que se entienda que ahí está un carro, pero este carro podría incrementar su nivel de detalle de una manera como infinita, ¿no? Lo mismo en el bus. Y piensen aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de que el bus tenga un letrero que te indica dónde ir? ¿Cuál es la razón de que el bus tenga publicidad? ¿Por qué es importante qué tan importante es para esta experiencia en particular? Que el usuario sea capaz de reconocer un bus y después vincularlo con un elemento de la realidad, ¿no es cierto? En ese sentido, adquiere muchísimo más relevancia que el bus tenga más detalle y que el auto capaz sea menos importante o menos interesante. Lo mismo para el nivel de pistas, y esto tal vez como es una representación muy
literal de la idea de las pistas, pero imagínense por un momento, ¿no es cierto? Sin estos letreros que dice entrada sobre las ventanas, porque son como puertas de cristal, ¿no es cierto? Así son como las puertas de los supermercados. Sería más difícil identificar por dónde tienes que entrar. No sabrías si tienes que atravesar por aquí, o por acá, o por acá, o por acá, o por dónde exactamente. Que es algo que pasa también en el mundo real, ¿no? En el mundo real también vemos como vidrios súper grandes, a veces no sabes exactamente dónde es la puerta, es como súper común ver videos de personas que se chocan contra vidrios pensando que son puertas abiertas y que tengas algún tipo de pista que te ayude a entender dónde es la entrada, ¿cierto? Ahora nuevamente entendamos que las personas que van a visitar nuestros sistemas de realidad virtual no tienen mucha experiencia con este tipo de sistemas. Entonces nosotros tenemos que cachar cuál va a ser la manera de guiarlo en un recorrido que sea lo más sencillo posible. Al nivel de interactividad, ¿cierto? ¿Cuántos son los objetos que va a poder manipular? ¿Cuántas son las cosas que va a poder? En nuestro caso, creo que eso está como súper limitado. O bueno, no tanto, no tanto. Sí se pueden también como crear objetos, ¿no es cierto? Acuérdense que hay cosas que puedes... Ah, a ver, y hay como otra cosa que creo que me faltó. Pero bueno, ya volvemos de ahí, perdón, perdón, me emocioné. ¿Cuáles son los elementos que van a ser fijos y cuáles van a ser los elementos que están puestos para que las personas puedan cogerlos, moverlos y desplazarlos? ¿Cierto? Acuérdense que en el Hubs ustedes pueden crear o mover algunos objetos que tengan como ciertas características, ¿no? Van a haber cosas que puedan ser movidas, todas las cosas van a ser fijas, cuántas cosas pueden mover y cuántas cosas ya van a estar dadas, ¿no? Y después, cómo va a reconocer también el usuario cuáles son los objetos que puede mover. ¿Cierto? A través de flechas, como en el mundo real, cuáles son como estas pistas, cuáles son estas convenciones dentro de los formatos de realidad virtual. No existen, ¿no es cierto?, como todavía estándares que sean comprendidos de manera universal, menos por personas que no han experimentado antes con este tipo de sistemas. Pero ¿cómo podrían ellos llegar a saber qué cosas se pueden mover o qué cosas pueden tocar o qué cosas pueden presionar? O hacia dónde ir inclusive, ¿no? Pensando como nuevamente en el sistema de navegación. Y ahí iba hacia acá, que no sé por qué. La había sacado. De repente me arrepentí de hablar de esto. Eh, es chistoso que ahora mismo, como en los sistemas de realidad virtual, interactuamos en la mayoría, ¿no es cierto?, a través de estos controles que representan tus manos, porque es como lo más natural, es lo más común. Sin embargo, al mismo tiempo piensen que en la realidad virtual estamos como expandiendo nuestra presencia y podemos controlar a distancia, por ejemplo, cosas que en la realidad no podemos hacer, ¿no? Yo no puedo intentar como coger esa planta que está a 1 metro de distancia mío y moverla hacia otro lado, pero es algo que en el mundo virtual sí se puede hacer. Entonces hay que entender, y en el caso de que pueda llegar a definirse, ¿no? En nuestro caso en particular, como nosotros no estamos diseñando un software, sino solamente estamos diseñando el escenario y las pistas dentro de ese escenario, estamos como más limitados en ese sentido, pero en un sistema en el que ustedes pueden trabajar desde cero, son cosas que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo voy a permitir que mi usuario interactúe con las cosas con las que puede interactuar? Luego pensemos en tema de instrucciones, ¿no? ¿Cómo van a aparecer las instrucciones en el caso de que sean necesarias? Van a ser como cuadros que estén flotando en el espacio con formatos similares de las cosas que ya conocen. Van a ser personajes con cuadros de diálogo, van a ser audios que tienen que ser escuchados, van a ser como sus avatares que decidan como diseñar, que les permitan
eh, decir ciertas frases con vocados, ¿no es cierto? ¿Cuál es de esta manera en la que voy a darle instrucciones si es que no forman parte de estos elementos eh, que ya están como incrustados en la narrativa, ¿no es cierto? O incrustados dentro del modelo, de los modelos tridimensionales. Pero si es que es información adicional, ¿cómo la presento y cómo la represento? Hablábamos de navegación y movimiento, cómo se va a desplazar, cuáles van a ser los procedimientos, cuáles son estos controles, cómo aprendes desde cero que puedes desplazarte. En el Hubs, que, y de hecho como en la mayoría de sistemas, a mí me pasó muchísimo cuando empezábamos a construir el bloque FADA en Minecraft, que de repente entraban, para la mayoría de sus compañeros era como una cosa muy natural. Para la mayoría de mis compañeros era una cosa muy poco natural. Entonces no sabían cómo moverse, no sabían cómo construir, no sabían qué podían hacer, no sabían cómo escribir en el chat. Y no es una cosa que era como muy guiada y muy fácil de aprender para ellos, ¿no? Y pasa lo mismo en el Hubs. Entonces, ¿cómo hacemos que desde la navegación y el movimiento sean elementos claros y claves? Los espacios reducidos, y esto es súper interesante. Claro, por ejemplo, si es que ustedes se fijan, las puertas de entrada a las aulas en el bloque FADA son súper pequeñas, ¿no? Más allá de que capaz tengan como una proporción, que creo que no tienen como la proporción adecuada, eh, se convierte en una acción muy difícil de realizar. Entonces, en los espacios reducidos es más difícil navegar. Por eso lo que tienden a hacer en los sistemas de realidad virtual es hacer las puertas más anchas de lo normal. Es hacer las escaleras y los accesos más anchos también de lo que deberían ser, más amplios, ¿no? Para que la gente pueda atravesarlos sin problema. Y en el caso de que sea necesario feedback, también tener como esa capacidad de proporcionarlo, ¿no? Cómo vamos a dar señales y respuestas en relación a acciones en particular. Ajá, solo lo mismo de antes. Eh, construir un espacio tridimensional es fácil, ¿cierto? No digo que sea rápido, pero es fácil. Solamente es cuestión de tiempo. Hacer que realmente sea usable y efectivo no es tan fácil. Por eso vamos a trabajar ahora con representaciones físicas de lo que ustedes van a empezar a construir. Concentrémonos especialmente en la relación espacial y en ideas como probablemente vagas de los objetos que vamos a utilizar, ¿no? No necesitamos tener una representación muy realista. Vieron como bloques de cartulina, eh, personajes hechos con lo que tengan a la mano es suficiente, ¿no es cierto? Lo que queremos es tener como una idea de la organización espacial. Inclusive vieron como etiquetas pueden ayudarnos a tener como esa noción con, y con cajas de cartón es suficiente. Eh, ya voy a volver aquí. Ya voy a volver aquí. Vamos a hacer como este prototipo rápido para representar la interfaz de este sistema de realidad virtual. Y lo que quiero que hagan cuando ya lo tengan construido es un recorrido con su teléfono, ¿no es cierto? Piensen que este espacio debe estar construido para eso, para tener como una simulación de cómo podría recorrer, que finalmente será como esta clave para que ustedes en algún punto también entiendan dónde vamos a poner los diferentes elementos que te ayuden a tomar estas decisiones, ¿no? ¿Cómo y dónde deberían aparecer estas pistas? ¿Dónde deberían estar las notificaciones? ¿Cuáles deberían ser los caminos que estén marcados? Entonces, construyamos este espacio con este objetivo, con el objetivo de generar un recorrido. Ahora, lo que SUCOP dice, que son como los factores de riesgo, ¿no es cierto? Cuando hablamos especialmente de salud y seguridad, está
Tiene que ver por un lado con el sistema de realidad virtual, que tal vez es algo que no nos inquiete mucho porque va a ser como más difícil de trabajar, que son cosas que ya las hemos visto, ¿no es cierto? Los grados de presencialidad, que hablamos como siempre de estos 6 grados, esta resolución espacial y temporal, las características de los lentes, qué tan ergonómico es el diseño del headset, la calidad del video y qué tan rápido se actualiza. Pero tiene que ver también con la construcción del entorno virtual. Entonces, ¿cuál es este tipo de mundo que vamos a construir? ¿Cuán similar a algo que ya conozco es? Que eso es como la ventaja de que todos vayamos al bloque FADA, ¿no? Ya nos sabemos de memoria la FADA. Pero cuando van nuevas personas, como todos los que entraron para ver el concierto de Música Ocupa, tienen que lidiar más inclusive con llegar a un lugar que no conocen, que no tienen idea por dónde recorrer, ¿no? Cómo trabajamos elementos como el sonido, estos sistemas de interacción que ya conversamos un poquito, el comportamiento que pueden tener específicos objetos, cuánto te permite mover o cuánto te permite interactuar con ciertos elementos. Pero piensen que además hablamos de que hay una tarea de por medio, que es tal vez como algo un poco difícil de entender, pero finalmente el objetivo que nosotros tenemos es que la persona sea capaz de recorrer este espacio y de adquirir una noción como narrativa relacionada a visibilizar la situación de los estudiantes de la UEA, ¿no? Entonces sí hay una tarea de por medio. Esta tarea es algo que ustedes van a definir exactamente qué es, ¿cierto? Es una tarea que cumples viendo en 360 grados durante 6 veces para entender toda la historia. Es un camino infinito que tienes que recorrer, es un sistema circular, pero que tienes que atravesar e ir como seleccionando y moviendo diferentes objetos. Es un laberinto del que tienes... Esta tarea la definen ustedes finalmente, pero hay que tener en cuenta cuánto va a durar y en función de cuánto va a durar hacer pruebas para que la persona lo logre hacer con la motivación suficiente, ¿no es cierto? Que entienda cuál es el objetivo desde el inicio hasta el final, que sea como esta cosa súper guiada, ¿no? O cuántas veces va a tener que repetir cierta acción. Entonces, acuérdense que nosotros desde la parte de diseño interactivo no nos concentramos en necesariamente en el contenido, ¿no es cierto? Sino nos concentramos en los objetivos, que es algo que hemos venido como trabajando también como relacionado al proceso del sistema de comunicación de los estudiantes de la UEA. Entonces pensamos como muchísimo en el cómo pasan estas cosas. En la clase de medios audiovisuales estamos concentrados en el qué, ¿no es cierto? Estamos concentrados en esta narrativa, en lo que vamos contando. Acá necesitamos como entender con claridad cuál es el objetivo y cómo generamos estas diferentes pistas que permiten que la persona entienda cuál es el objetivo y cuál es la acción que le permite llegar a realizar ese objetivo, ¿no? Y finalmente hay como estos elementos que se escapan como un poquito a nuestra acción, pero la edad, género, la salud de las personas, su misma personalidad, actitudes, están vinculadas especialmente a estos problemas de motion sickness, ¿no? Que es como estas enfermedades, no es enfermedades, sino como este mareo, este potencial mareo que sientes en el auto, ¿no? Que también están como vinculadas a la cyber sickness y las tendencias inmersivas, ¿no es cierto? Qué tan fácil es que termines como súper clavado, súper metido dentro de la historia o que te valga como un carajo. No sé si tienen alguna pregunta o duda, mis cholos. Pero, y ahora digamos que si hacemos uno así pequeño, ¿cómo vamos a grabar? Ah, ¿cómo sería, Así, ajá, grabar?
así con el teléfono, como que estuvieras caminando con el teléfono. O sea, debe ser más o menos así. Sí, Más o yo menos sé. así. Como por persona el teléfono. El teléfono es la personita, debería ser. Más o menos, más o menos. Ajá, ajá. Entonces pensemos igual como en toda la escala, ¿no es cierto? Entendiendo que también somos varios integrantes dentro de los equipos que nos permitan, que nos permitan generar. Sí, o sea, si piensan como igual nuevamente, no estamos como trabajando mucho en función de que se parezca, se parezca full, pero que nos permita tener como esta noción de lo que va a pasar. ¿Y cómo nos recomiendas trabajar? Porque somos 4 y no estamos, o sea, este ya es manual. A ustedes. Ustedes son 4. 4 y tienen el escenario dividido en 4 pedazos del rompecabezas. La recomendación es que trabajen como cada uno en una pieza mientras se van viendo lo que hacen y se van como compartiendo las cosas. ¿Y si no tenemos 4 lugares? Solo tenemos uno. Solo tienen uno, pero es que igual tienen como, no van a atravesar puertas, no sé. Sí, pero solo sería como 2 mundos, así. Ujú. Uno Los otros, real y uno no real. sí, no sé, creo que ya depende de ustedes. Como unos pueden seguir trabajando en el prototipo, otros pueden seguir avanzando con el sistema de comunicación mientras se van viendo y se van hablando. Ya, profe. Ujú. Ya, listo. Entonces, vamos a trabajar. ¿No hay más preguntas? Qué bestia, hoy todos apagaron la cámara. Chuta, mis cholos. Estamos cansados. Pero si es martes recién. Es la ansiedad de verse a uno mismo. Es la depresión de la mitad del semestre. Verse así, todos acabados. Justo Profe, es estaba recién martes, pero leyendo. ya van 21 años de existencia, profe. Sí es Ay, pesadilla. qué idiota. Ya te quiero ver a los 30, mijo. Ay, profe. Capaz de esa edad ya Me no di- estamos, profe. Yo por lo No, pues menos si ya ya hay empecé a vacuna. desaparecer así. Verás, Cris. Verás, Cris, que ya tienes Irnos, que... irnos a visitar al ancianato, profe, no se olvide. Lleváramos unas bielitas así Acuérdese que metidas nos... en el Ajá. saco. A ver, súper. A ver. Cris, Anina. Carlitos, Anina. Alex, Anina.